Buenas noches, nosotras somos Ivonne y Lorena y para nuestro AC2 vamos a hablar sobre centros de acopio de residuos peligrosos y no peligrosos. Bueno, pues nosotros empezamos planteando el problema a partir de la crisis ambiental contemporánea que se registra, empezó en el siglo XX, que se debió por una racionalidad económica. Esto quiere decir que el modelo de producción pues era muy depredador porque no reconocía los límites ni de la tierra, no reconoce más bien los límites de la tierra ni de las personas. Ante este proceso económico aumenta la extracción y la explotación de la naturaleza y aumenta la producción y el consumo, a lo que estas acciones pues generan una forma de residuo. Los residuos también se han ido incrementando con el paso del tiempo por los procesos de urbanización y el crecimiento poblacional. Bueno, para uno de los tipos de residuos que hablaremos más adelante, que son los residuos sólidos urbanos, en México pues se generan 102.895 toneladas al día. De este total se recolectan el 83.93%. Y pues se disponen en un relleno sanitario el 78.54%. De ese total, solo se recicla el 9.63%, pero un estudio muestra que pues, hay una posibilidad de recuperación de 39.57%. En Puebla se generan 4.486 toneladas al día de residuos sólidos urbanos. Respecto a los residuos peligrosos, pues se tiene el dato de que en México se generan 2.19 millones de toneladas. Este dato es a partir de un documento donde tiene registros de las empresas incorporadas al padrón de los generadores de residuos peligrosos. Este registro, pues, se llevó a cabo del 2004 al 2014. Solo están contempladas 63 empresas a nivel nacional y generan esta cantidad de toneladas en el periodo del 2004 al 2014. Sin embargo, pues no se encontraron datos exactos respecto a la generación de residuos peligrosos en México, pues porque muchas empresas no están registradas o no cumplen con la normativa, entonces pues no hay datos sobre ellos. Quiere decir que este 2.19 es todavía más grande de lo que se contempla. Y en Puebla también se hizo un estudio donde se registraron que genera el Estado aproximadamente de 10.001 a 20.000 toneladas entre los años 2004 al 2011, pero igual sin tener una cifra exacta. Y bueno, pues con nuestra investigación vimos que a nivel estatal y federal, pues hay un manejo muy básico de residuos. Esto significa que solo se recolectan y se destinan pues, a un relleno sanitario. Y esto pues obstaculiza los proyectos de manejo integral, impidiendo la buena operación de los centros de acopio. Y esto pues ha resultado en el retraso o del desarrollo de la infraestructura para brindar los servicios de manejo de residuos y pues dentro de esta infraestructura, pues los centros de acopio de residuos, pues deberían servir como un organismo que promueva e impulse la recuperación de residuos y pues que sean susceptibles a reincorporarse al sistema productivo. Nuestro objeto de estudio pues, son los centros de acopio de residuos peligrosos y no peligrosos. Y nos preguntamos, la pregunta central es, ¿cómo debería operar un centro de acopio para promover e impulsar la recuperación de los residuos previo a su aprovechamiento o disposición final? Y pues para esta pregunta,
nuestro objetivo general del proyecto sería realizar un manual de operación para centros de acopio de residuos peligrosos y no peligrosos en la ciudad de Puebla. Y los objetivos específicos serían: 1, establecer la diferencia entre un centro de acopio de residuos peligrosos y no peligrosos. 2, conocer los requerimientos legales para la operación de un centro de acopio de residuos peligrosos y no peligrosos. Y 3, conocer las implicaciones sociales, económicas y ambientales del funcionamiento de los centros de acopio de residuos peligrosos y no peligrosos en México. Dentro del marco conceptual, pues empezamos por definir y hacer una diferenciación entre lo que nosotras conocemos como basura, desecho y residuo, porque aparentemente pareciera que nos referimos a un mismo concepto, pero no es así. Por basura nos referimos a todos los restos de todas las actividades humanas que ya no nos son útiles estos restos, pero que en un principio sí tuvieron algún uso. Desecho es una parte de la basura que ya no va a ser reciclada debido a que carece de valor. Y el residuo son todos aquellos que pueden ser susceptibles a ser reciclados y se pueden volver a incorporar a la cadena de producción. Según la Ley General de Prevención de Gestión Integral de Residuos, define residuo como aquello que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final. Luego, para los tipos de residuos, se dividen en dos: los residuos peligrosos y no peligrosos. Dentro de los no peligrosos están los residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo especial. Los residuos sólidos urbanos, o RSU, son aquellos generados en casas de habitación que resultan de actividades domésticas y de los productos consumidos, como lo son envases, embalajes o empaques, o aquellos que provienen de actividades dentro del establecimiento o en la vía pública. Algunos ejemplos son los orgánicos, el papel y el cartón, los plásticos, los vidrios, los envases multicapas, metales, pilas o baterías. Dentro de los residuos de manejo especial, o RME, pues son aquellos generados en los procesos productivos o los que son generados por grandes generadores de residuos sólidos urbanos, y se considera grandes generadores a aquellos que producen más de 10 toneladas al año. Algunos ejemplos son aceite vegetal, llantas, escombros de construcción, electrónicos o tablas de aglomerados. Y finalmente, pues los residuos peligrosos son los envases, recipientes, embalajes y suelos contaminados, o aquellos productos que tengan características CRETIV, que son corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o biológico-infecciosos. Y algunos ejemplos son aceite automotriz, acumuladores automotrices, lámparas fluorescentes, medicamentos caducos y pilas que estén hechas de óxido de mercurio, níquel, cadmio y zinc óxido. Todo esto de acuerdo a la clasificación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Otra distinción importante que tenemos que hacer es en cuanto a las estaciones de transferencia, plantas de separación y centros de acopio. Las estaciones de transferencia son instalaciones cerradas y sirven como intermediarias entre aquellos que generan los residuos y los sitios de disposición final. Es decir, que en las estaciones de transferencia se reúnen todos los residuos así revueltos, donde todavía no se clasifican ni se separan, y de ahí se llevan a los rellenos sanitarios. Las estaciones de transferencia pues sirven para acortar distancias y que de la ciudad no salgan hasta los rellenos sanitarios, sino que llegan a un punto intermedio, que son las estaciones de transferencia, y de ahí pasan a los rellenos. Las plantas de separación también son instalaciones cerradas y en ellas, como su nombre lo indica, pues se separan los materiales. Se pueden separar a través de bandas mecánicas y electromecánicas,
magnetismo, agua, aire, tamizado, o incluso también puede ser manual. Y los centros de acopio, que es nuestro objeto de estudio, pues son los sitios donde los residuos se almacenan, se clasifican y se separan, solo que de ellos su principal objetivo no es llevarlos a los rellenos sanitarios, sino más bien que se puedan vender principalmente al sector industrial. En el estado del arte, pues primero es importante mencionar que no se encontró un manual que nos sirva a nosotras de referencia respecto a cómo deben operar los centros de acopio, pero sí se encontraron otros documentos importantes que nos pueden servir de referencia. El primero de ellos se llama Condiciones operacionales en los centros de acopio de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Morelia. Bueno, en el estado de la ciudad de Morelia. Y pues este documento prácticamente nos habla de la forma de la separación, número de unidades que ingresan por día, infraestructura, cantidad, tipo y de materiales separados, los mercados de comercialización y alguna normatividad de materia de seguridad. Estos datos los obtuvieron haciendo encuestas a 10 centros de acopio de la ciudad. ¿Por qué 10? Pues porque nada más había esa cantidad. Y a través de estos 10, en este documento se muestra el formato de la encuesta, y en el formato de la encuesta pues vienen los datos que ya mencioné que se obtuvieron. Otro documento se llama Centro de Acopio, y es porque, bueno, Centro de Acopio escrito con mayúsculas porque así se decidió nombrarlo, y es un centro de acopio ubicado en la ciudad de Buenos Aires, y nos narra a través de entrevistas los testimonios de recolectores informales que pasaron a formar una cooperativa para que posteriormente pudieran participar en el manejo de los residuos reciclables de su ciudad. Sin embargo, pues no resultó muy bien el manejo de este centro de acopio, no se pudo mantener el pie porque finalmente intervinieron muchas intenciones económicas, y pues no se pudo sostener el centro de acopio. En lugar de que el objetivo sea mejorar la situación económica de estos recolectores informales, pues el centro de acopio se utilizó como un medio para generar ingresos a otras personas. Luego revisamos el programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Puebla de 2011 al 2017, que fue realizado por la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla. Pues básicamente ellos dijeron que el objetivo del programa era establecer proyectos de gestión integral para mejorar la salud, satisfacer la demanda de manejo de residuos e impulsar el desarrollo económico pues en las zonas donde se coloquen o se quieran colocar centros de acopio. Porque dice que o sea, el mal manejo de los residuos genera pues muchos impactos a la salud de las personas que pues conviven o sea, bueno, conviven, pero están muy cerca de los rellenos sanitarios en las comunidades marginadas, y también pues que los rellenos sanitarios son una gran fuente de emisión de gases de efecto invernadero, y dicen que en un estudio del 2009 al 2012, México se posicionó en el lugar número 13 de emisiones de gases de efecto invernadero, aportando el 1.6%, y de ese total, el 14% de las emisiones se daban por mal manejo de residuos sólidos urbanos y aguas residuales. Entonces, ellos propusieron pues las herramientas y lineamientos de uso para planear la gestión integral de residuos para el año 2017,
pero esta gestión integral debe ir de acuerdo a los principios de sustentabilidad, que tiene que ver con que sea rentable, con que sea pues amigable con el ambiente y que pues genere una mejora para las comunidades. Después está el manual de operación del Centro de Acopio de Residuos Valorizables para la localidad de Mazamitla, Jalisco. Pues este manual de operación realmente no explica cómo es que debería trabajar un centro de acopio o qué indicadores deben tener, sino que habla particularmente de cómo trabajan en ese centro de acopio, cómo son sus instalaciones, qué reciben y cosas así. Es muy general y es más sobre ese centro de acopio específicamente. Y pues el manual establece que el objetivo es servir como un parámetro de evaluación por parte de las autoridades correspondientes, sino, o sea, más bien para que vean qué es lo que está haciendo ese centro de acopio. Un quinto documento que se revisó, pues se titula Waste Transfer Stations, a Manual for Decision Making. Este manual, pues, es de Estados Unidos y nos habla de cómo operan, pero las estaciones de transferencia. Y pues en este manual se marca cómo se debe promover el uso de mejores prácticas en la ubicación de la estación, su diseño, facilidad para poder maximizar las instalaciones y al mismo tiempo que esto reduzca su impacto en la comunidad. Está más que nada dirigido a los propietarios y operadores de instalaciones, el Estado y los gestores ambientales. Este manual, a pesar de que no se enfoca en los centros de acopio, nos puede ser muy útil porque nos da un esquema de qué se debería o de qué se tendría que contemplar, a pesar de que el objeto de estudio no es el mismo. Y otro libro que se consultó es el Manual de Reciclaje para Estados Unidos. En él, pues, básicamente es como una vista histórica acerca de cómo se han ido manejando. También nos habla que dependiendo del tipo de material, pues va a cambiar el proceso de reciclaje y también analiza la evolución de la legislación, pero de Estados Unidos. Luego revisamos otro documento que se llama Regulación de los Residuos Peligrosos en México, que está hecho por la Semarnat y es del 2006. Básicamente este documento pues explica muy generalmente cómo, o sea, qué son los residuos peligrosos, qué tipos hay, cómo cómo se divide los residuos peligrosos y características de cada uno, como ya lo vimos, pero es más específico. Y lo que menciona para centros de acopio realmente es que es muy importante que cada centro de acopio cuente con un plan de manejo pues, para evitar la contaminación de los residuos peligrosos y por los residuos peligrosos. Y pues establecen los procedimientos y acciones que los responsables del proyecto ejecutará, que eso es lo que viene en un plan de manejo. Y luego revisamos otro documento que se llama Manejo de Residuos Sólidos Municipales en América Latina y el Caribe. Pues básicamente este documento establece que el manejo de residuos debe tener un enfoque integral, donde la población pues paga por sus servicios y los técnicos y los políticos participan en conjunto para tomar decisiones que beneficien a la sociedad. Y dice que hay dos tipos de reciclaje. El primero es la separación y el acopio, donde pues intervienen industrias, comercios y grandes generadores para pues después de recolectar, venderlos a los recolectores privados y pues se considera que este tipo de reciclaje es un proceso sustancial, lucrativo y ecológico. El segundo tipo de reciclaje pues es la intervención de los segregadores callejeros, que como dice, pues practicando en la basura es una vez que se recolectan, es como una separación manual que se da en los camiones recolectores por los trabajadores o en los rellenos sanitarios por los segregadores informales. El documento establece que, o sea, cuando participa la comunidad,
pues se representa un costo menos para el municipio y aparte pues es un éxito para el centro de acopio. Y pues este documento también trae datos de países de la América Latina, sin embargo no los colocamos, no los redactamos en nuestro documento porque son datos de 1995 y pues ya hay datos más recientes. Luego, para la justificación, pues encontramos un directorio que nos dice que hay en Puebla, nada más, hay 62 centros de acopio de materiales provenientes de residuos y hay otro formato de Excel que está hecho por la Semarnat, donde vienen los centros de almacenamiento y acopio temporales de residuos peligrosos, biológicos, infecciosos e industriales, donde nos mencionan que en Puebla hay 14, que hay algunos que pues tienen una vigencia desde el 2014, que es probable que por eso no se encuentren en el directorio que mencionamos anteriormente, que es del 2010. Y pues también vimos, como ya habíamos mencionado, en el estado del arte, pues no se tiene un registro de la existencia de un manual que explique y generalice cómo debe operar un centro de acopio y de residuos peligrosos y no peligrosos, y es ahí donde pues entra nuestra investigación. Sí, entonces, bueno, este último punto justifica nuestra investigación porque lo que nosotras pretendemos hacer con el manual, ya que pues no lo hay, es estandarizar el proceso de operación y que con ello sea más factible la apertura de los centros de acopio, así como también su funcionamiento, y que ello incremente la cantidad de centros de acopios que hay pues en Puebla y quizá tirándole a un futuro pues del país, ¿no? Entonces, viéndolo así, pues a mayor cantidad de centros de acopio, pues va a haber una menor cantidad de residuos que se lleven y se dispongan a los rellenos sanitarios. Aquí podemos ver que los centros de acopio son muy importantes y son la clave, pues porque sin ellos no podría empezar el proceso de reciclaje, ya que es como un punto intermedio entre las fuentes que lo generan, se separan centros de acopio y pues de ahí se reintegran a la cadena productiva, ya que se dirigiría pues a las industrias. Y pues ya, eso es todo y con esto concluimos nuestra segunda entrega del parcial. Gracias por escuchar. Gracias.